Muy bien, como decíamos, vamos a hablar con el doctor Fabián Vittar, él es vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta y estuvo acá el año pasado hablando sobre el juicio por jurados y ya se hizo el primer juicio. ¿Qué tal, Vittar? ¿Cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Gracias por venir, Néstor. ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Yo venía para acá y me acordaba cuando, incluso ustedes se acuerdan en la radio con ustedes cuando hablábamos de los simulacros que organizaba en la Escuela de la Magistratura con chicos del secundario, creando ciudadanía. Yo con el convencimiento, hace 5 años que empecé con el primer simulacro de juicio por jurados populares en la Escuela de la Magistratura con chicos de 4º y 5º año de los colegios, justamente con el convencimiento de que teníamos que cumplir con la Constitución que establecía este sistema de juicio por jurados populares, 160 años de demora en cumplir con algo que los constituyentes creyeron que era justamente un pilar del sistema republicano, que era este sistema. Con algo que ya lo veíamos por televisión o en las películas. Lo veíamos como la película de hace mucho tiempo. Y en la serie. Porque los constituyentes originarios del 53, influidos por la Constitución norteamericana, lo incluyeron como una de las maneras de la soberanía popular también en la justicia. Porque cuando hay un voto directo del gobernador, cuando hay un voto directo de legisladores, no existen votos directos en nuestro sistema para jueces. Entonces, es de esta manera, con el juicio por jurados populares, el pueblo, y este es el concepto, reasume el poder también en los temas de justicia. Hay también participación ahí, ¿no? La participación ciudadana es, creo que lo más interesante de este sistema, que es cuando hablábamos usted el año pasado, cuando esta ley salió en febrero del año pasado, y nos ponía un desafío enorme de transmitirle a la ciudadanía lo que significaba este nuevo rol de poder intervenir en un juicio donde la decisión final, si la persona era culpable o no culpable, dependía de 12 ciudadanos y ciudadanas salteños, 6 varones y 6 mujeres. En el caso de la ley de Salta, exclusivamente para los delitos estipulados en el artículo 80 del Código Penal, que son los homicidios agravados. Para que la gente sepa, los homicidios, cuando se han hecho con alevosía, cuando se han hecho contra alguien con el que tiene un vínculo, contra el padre, contra la mujer, contra la pareja, cuando está hecho para cometer otro delito, estos tienen pena de cadena perpetua. Como fue en este primer caso, ¿no? La ley establece en este momento, para ese momento y por un plazo no estipulado, pero posiblemente modificable en el tiempo por la legislatura, incorporar otro tipo de delito, como es en otras provincias, que no solo hay homicidios agravados, sino también hay violaciones, abusos sexuales gravemente ultrajantes y delitos también que no tienen cadena perpetua, pero sí tienen penas altas. Pero eso también tiene un agregado, porque necesita una organización respecto a los otros juicios, ¿no? Sí, una organización muy distinta, por eso era un desafío. Primero, la manera de elegir el jurado, porque cualquiera de ustedes pueden ser jurados en cualquier momento. Yo no, porque estoy en la justicia, tampoco los que tienen relación con el derecho, ni las fuerzas policiales. Pero cualquiera puede ser jurado sin tener ningún conocimiento del derecho. Y eso se sale de un padrón, del padrón electoral, absolutamente al azar, con la tómbola de Salta, donde en Salta Capital, por ejemplo, se seleccionaron 10.000 ciudadanos, 5.000 mujeres y 5.000 varones, y de esos 10.000, para este juicio que ya se hizo, el primero en la provincia de Salta la semana pasada, se sortearon 70. Esos 70 van a la ciudad judicial, a una audiencia con la fiscalía y con la defensa en presencia del juez, donde con un sistema como las películas de interrogación, de si tienen ya conocimiento de la causa, si tienen algún sesgo por la víctima o convencimiento de que quién es el culpable, o si le preguntan por usted conoce este caso, sí, el asesino es tal, porque usted también en la prensa, cuando hay casos impactantes de este tipo, y eso tenemos que aprender todos, ya califican la situación como el asesino de... el violador de... Hay un prejuicio. Hay un prejuicio que la sociedad la recepta cuando escuchan. Y esto se nota en las audiencias. O sea, sí conocí esto porque vi un programa donde dijeron que el asesino era tal. Esos son excluidos del jurado
con la habilidad que tiene el fiscal, con la habilidad que tenga la defensa, en los casos que no le convenga a alguien en contra de su cliente. Tiene que tener la aprobación de los dos. Tiene que tener, los 70 se reúnen y empiezan las preguntas. Y después hay un proceso de, cada uno de ellos tiene 4 posibilidades de decir a quién descarta sin motivos. Es decir, por lo que fuere, no le convenció y da el nombre, el juez tienen un número, no tienen nombres. El jurado número 5 ha sido eximido de quedarse, puede retirarse. Y después viene un proceso de exclusión de jurados con causas. Voy a excluir a este jurado porque expresó que un familiar de él está preso por una causa parecida. No me parece que pueda ser jurado eso puede incidir exacto, imparcial, decisión. Y así, de común acuerdo, Fiscalía y Defensa llegan a los 12 que son los que toman la decisión. ¿Y cómo fue la instrumentación fáctica de esto? Porque hubo un diseño previo y acá había que instrumentarlo. ¿Cómo lo hicimos desde la Corte, estuvimos ya trabajando cuando sabíamos que la ley tenía un proceso legislativo favorable, ya empezamos nosotros a analizar experiencias de otras provincias que pudimos aprovechar porque hay provincias argentinas que llevan más de 10 años haciendo juicios por jurado. Ya pasaron por procesos, fueron depurando sistemas, pudimos aprovechar esos protocolos y nosotros creamos una oficina de juicio por jurados que tiene encargados responsables por áreas que junto con la Corte fueron los encargados de diseñar durante todo el año pasado y esperar lo que iba a ser este primer juicio, que fue un femicidio, con 3 agravantes para imponer una pena de cadena perpetua. Durante el año pasado hubo 3 homicidios parecidos, que pensábamos que iba a ser el primer juicio por jurado mucho antes. Eso no sucedió porque hubo un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa y reconoció el delito el imputado y fue condenado a cadena perpetua sin juicio por jurado. Evitan ir a un juicio, evitan tener una exposición pública a ellos o la familia, distintos motivos que hacen que se acuerde una pena, pero finalmente no llegó a un acuerdo y era un juicio muy interesante, el que vimos la semana pasada, que tenía estos componentes de un homicidio agravado por la alevosía, 2 personas, un hombre y una mujer, muy vulnerables, en situación de adicción, bajo un puente en Santa Lucía, se habían pasado el día drogándose. Él la mata, las pericias dan cuenta de que tenía golpes por todo el cuerpo antes de su muerte, tenía ahorcamientos y finalmente se lo ve a él salir del lugar y vuelve con un bloque de cemento y el cuerpo se lo encuentra con la cabeza destrozada con este bloque de cemento. Muy duro, muy difícil, pero había muchos componentes como eran la marginalidad, la vulnerabilidad, el imputado había tenido graves problemas desde chico, era un huérfano, graves problemas, o sea, tenía muchos componentes que ahí, como las películas Gustavo, y esa habilidad la estamos entrenando en la Escuela de la Magistratura. Tiene que haber habilidad de todos los que participan del juicio. El fiscal ya no le habla al juez, el fiscal le habla a 12 personas, la defensa tiene que también mostrarle qué pruebas son las que hacen que su defendido sea inocente, se apela a la oratoria, se apela a la emotividad, hay muchísimas capacitaciones previas para eso. Y en este caso, que fue la primera experiencia para nosotros como Corte de Justicia, como oficina judicial específica, la de juicio por jurado, que la verdad que salió todo muy bien y tuve oportunidad porque lo transmitimos por YouTube para que la sociedad pueda ver cuál era el caso. Y en la audiencia inicial, la audiencia de apertura, tanto la Fiscalía como la Defensa plantearon el caso y el fiscal dijo, acá tengo un asesino de tales características, van a ver en la filmación cómo busca un bloque, van a ver las fotos de la chica destrozada, eso el fiscal. Y la Defensa dijo, ojo, hay un homicidio, sí, pero en el contexto de este homicidio era la vulnerabilidad, no estaba en un estado de conciencia, tenía su voluntad restringida. Todo esto escuchó el jurado
para llegar al veredicto, que es nada más y nada menos que decir culpable o no culpable. No inocente, porque la inocencia es una presunción previa. El juez le dice, el imputado es inocente porque hay una presunción constitucional que es inocente. La Fiscalía tiene que probar que es culpable. Claro. Ustedes van a decir si es culpable o no culpable. No que es inocente, porque la inocencia ya está predeterminada. Y esto es lo que deciden estos 12 jurados al final de un debate. Y la pena la resuelve el juez después. Lo que dice el jurado es culpable o no culpable. Claro. Y el juez técnico impone la pena. En el caso de la ley salteña, hasta el momento, como la condena para este tipo de delito es solo perpetua, el juez en la audiencia posterior, en la audiencia final, lo verbaliza, impone la perpetua. Pero cuando los delitos sean con rangos de mínimos y máximos, ese rango de mínimo y máximo, a partir de la culpabilidad, la determina un juez. Un homicidio simple, el día que el día de mañana sea un homicidio de esta característica, el juez va a decir entre 8 y 25 le impone 17. Y esto es una tarea del juez técnico. La decisión, Gustavo Néstor, es la parte más interesante de cómo 12 ciudadanos totalmente distintos, no solo en género, sino en formación, amas de casa, profesionales, empleados públicos, empleados privados, de distintas características, de distintas edades, entre 18 y 75 años, estuvieron discutiendo sobre la prueba que vieron y sobre la decisión que iban a tomar. Le vamos a seguir molestando para que venga a dar estas clases. Gracias por venir. Gracias a ustedes, porque la verdad es que hay mucho todavía por hablar de juicio por jurado, y posiblemente el próximo juicio, dentro de muy poco, el ciudadano que está escuchando pueda ser sorteado y tener esa obligación, porque es una carga pública, pero es un derecho que tenemos los ciudadanos. Y ahí entrevistaremos antes y después. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes.